Imagina un campo de batalla a principios del siglo XVI, el Renacimiento, la época de los genios del arte, de Leonardo da Vinci y del florecimiento de la ciencia. Pero al mismo tiempo, una era de guerras crueles y sangrientas, donde la noble caballería de los caballeros ha sido reemplazada por una infantería mercenaria despiadada. La fuerza principal en el campo de batalla es ahora un bosque impenetrable de picas suizas. Un muro monolítico de astas de 4 metros, erizado de acero, como un puercoespín gigante. La caballería pesada se estrella contra esta formación, y la infantería común con espadas cortas y alabardas muere en los accesos, sin llegar siquiera a tocar al enemigo. ¿Cómo romper esta máquina perfecta de asesinato colectivo? Es aquí, en el crisol de las guerras europeas de Alemania y Suiza de los siglos XV al XVII, donde nace la respuesta. Quizás la hoja más aterradora y monumental en la historia de las armas blancas. Con ustedes, el Zweihander, el espadón, o simplemente el mandoble. Un arma cuyas dimensiones desafiaban literalmente el sentido común. No era simplemente una espada para duelos, era una verdadera máquina de asedio portátil en manos de un solo hombre. Según los trabajos históricos, estos gigantes a veces alcanzaban la estatura humana. El arma era tan enorme y pesada que fuera del combate era físicamente imposible llevarla en una vaina normal en el cinturón. En la marcha, los mercenarios llevaban esta cruz de acero a la espalda en una correa ancha especial, exactamente igual que los músicos errantes llevan un violonchelo. Pero ¿por qué una época en la que ya empezaba a tronar el fuego de mosquete necesitaba una espada sobredimensionada? ¿Quiénes eran esas personas cuya fuerza física y entrenamiento les permitían blandir este monstruo? ¿Y por qué el Zweihander se convirtió en el símbolo principal de la infantería más colorida y temeraria del Renacimiento? Los lansquenetes. En este vídeo analizaremos la anatomía, la táctica y disiparemos los principales mitos que rodean a la espada más brutal de la historia. Si ponemos un Zweihander sobre la mesa y comenzamos a diseccionarlo, lo primero que llama la atención no es tanto su longitud monstruosa, que llega a la altura de una persona, sino su arquitectura compleja, casi de ingeniería. No es simplemente una espada de caballero ampliada a escala. Es una herramienta completamente diferente, creada para resolver tareas de combate muy específicas, pero críticas. Fijémonos en su estructura. Inmediatamente después de la maciza cruceta con gavilanes largos, a veces curiosamente curvados, comienza el recazo, ricasso. Una parte gruesa y sin filo de la hoja que a menudo se envolvía en cuero resistente. Esto no se hacía por estética. En el fragor de la batalla, cuando la formación se mezclaba y la distancia se reducía críticamente, el lansquenete agarraba su arma por el recazo. Este agarre, conocido como media espada, Halbschwert, convertía instantáneamente al torpe gigante de tajo en una especie de lanza corta, permitiendo asestar estocadas potentes y precisas en las articulaciones vulnerables de la armadura enemiga. Pero, ¿cómo proteger las manos con tal agarre? Para que no le cortaran la mano al combatiente con un golpe deslizante enemigo, a unos 30 centímetros de la guarda principal se encontraba la llamada falsa guarda. Estas espinas salientes en la hoja, conocidas como colmillos de jabalí, Pagierhaken, servían como una segunda barrera. Atrapaban y detenían fiablemente la hoja ajena, permitiendo al dueño del Zweihander esgrimir con seguridad en la distancia corta. Sin embargo, la forma más siniestra e intrigante de esta arma era la flamberge, flamígera, la espada con hoja ondulada y llameante. Alrededor de ella hay muchos mitos. Decían que infligía heridas desgarradas que no cicatrizaban, por lo que a los dueños de flamberges capturados los ejecutaban en el acto. Hay algo de verdad en esto, pero la tarea principal de tal forma radicaba en la física del combate. Al chocar con una pica o espada enemiga, el borde ondulado creaba una fricción desigual. La hoja literalmente mordía la madera o el metal. No resbalaba, sino que transmitía toda la colosal energía cinética del golpe al objetivo, actuando como una sierra. Esto hacía de la flamberge una pesadilla absoluta para cualquiera que intentara bloquear su golpe con un asta normal. Mirando un Zweihander en un museo, muchos se preguntan, ¿cuánto pesa este riel de acero gigante?
La cultura de masas, los videojuegos y las películas nos han metido en la cabeza el mito de que el mandoble es un garrote inmanejable de 10, 15 o incluso 20 kilogramos. Parece que el guerrero lo blandía confiando exclusivamente en la fuerza bruta para simplemente romper las armaduras enemigas como con un mazo pesado. Pero la física de la guerra y la historia dictan otras leyes. La verdad es que un Zweihänder de combate real pesaba sorprendentemente poco para sus dimensiones colosales. En promedio, de 2 a 3,5 kilogramos. Los ejemplares de combate más grandes rara vez superaban la marca de los 4 kilogramos. Resulta que un arma blanca del tamaño de un hombre adulto no pesaba más que un fusil de asalto moderno cargado. El secreto de este milagro de la ingeniería radica en el equilibrio perfecto. Los armeros del Renacimiento hacían la hoja ancha y gruesa en la guarda, pero se estrechaba bruscamente y se hacía más fina hacia la punta. La enorme cruceta y el macizo pomo de hierro al final de la larga empuñadura funcionaban como un contrapeso magnífico. Como resultado, el centro de gravedad se encontraba a solo unos centímetros de las manos del esgrimista. Además, la propia empuñadura larga, a veces alcanzando el medio metro, funcionaba según el principio clásico de la palanca. El lansquenete no movía el peso de la espada solo con la fuerza de los hombros. Una mano empujaba la cruceta hacia adelante, mientras la otra tiraba del pomo hacia sí misma simultáneamente. Este movimiento biomecánico permitía rotar la hoja de 2 metros con una velocidad aterradora y una gracia increíble. ¿De dónde salió entonces el mito de las espadas de 10 kilos? Todo se debe a las armas de parada y estatus. En los arsenales se conservaron las llamadas espadas ceremoniales o de oso, que pesaban entre 6 y 8 kilogramos. Se decoraban ricamente y se llevaban solemnemente ante monarcas y generales en los desfiles como símbolo de poder. Pero nunca se usaron en una matanza real. El verdadero Zweihänder de combate era una herramienta de supervivencia ligera, maniobrable y quirúrgicamente precisa, en la que no había ni una onza de metal sobrante. ¿A quién confiaban un arma tan específica? Un recluta normal no podía simplemente tomar un mandoble e ir a la batalla. El Zweihänder era la herramienta de profesionales de la más alta categoría, veteranos cuya vida consistía en una sucesión interminable de guerras europeas. A estas personas las llamaban Doppelsoldner, que traducido del alemán significa el que recibe doble paga. ¿Por qué les pagaban el doble que a un arcabucero o piquero normal? La respuesta es simple y cruel. Vendían sus vidas con una tarifa inflada, ya que sus posibilidades de sobrevivir hasta el final de la batalla tendían a cero. Los Doppelsoldner eran la vanguardia de choque, la élite de los destacamentos mercenarios de lansquenetes. Eran ellos quienes iban en la primera y más aterradora fila de la columna de ataque. Cuando dos ejércitos chocaban en el campo de batalla, comenzaba una carnicería terrible, donde miles de personas se empujaban, tratando de atravesar al oponente con largas picas. En este momento crítico, hacia el epicentro del infierno de acero erizado, caminaban los guerreros con Zweihänders. No tenían escudos ni posibilidad de retirarse. Su tarea era acercarse a las puntas mortales de los suizos y, a costa de un riesgo enorme, abrir un pasillo sangriento para la infantería que venía detrás. Para convertirse en un Doppelsoldner, no bastaba con comprarse una hoja enorme. El guerrero debía demostrar su maestría ante una estricta comisión de una respetada hermandad de esgrimistas, por ejemplo, la famosa Hermandad de San Marcos, Marksbruder. Solo tras aprobar un examen complejísimo para el título de Maestro de la Espada Larga, Meister des Langen Schwertes, el mercenario recibía el derecho a estar en la primera fila, cobrando sus monedas de oro dobles. Era una verdadera casta de valientes condenados con una autoridad indiscutible en las tropas. Imagina la formación táctica principal de las guerras europeas de principios del siglo XVI. El cuadro de piqueros. Es un cuadrado gigante y denso, formado por miles de soldados. Las primeras filas bajan sus picas de 4 metros horizontalmente al nivel del pecho y la cintura del enemigo, convirtiendo la formación en un muro erizado e impenetrable de fresno sólido y acero. Cualquier ataque frontal de caballería o infantería normal contra este muro es un suicidio absoluto. Existe un mito popular de que los lansquenetes forzudos con mandobles salían adelante y simplemente cortaban las astas de las picas enemigas de un solo tajo, como leña seca. Pero las leyes de la física son implacables. Cortar un asta gruesa de madera flexible que cuelga en el aire y no tiene un soporte rígido debajo es prácticamente imposible.
Simplemente rebotará, y la hoja se atascará o resbalará. La verdadera biomecánica del combate con Zweihänder era mucho más técnica y compleja que los tajos brutos. Los Doppelsoldner usaban su enorme espada como una palanca táctica pesada. Con amplios barridos continuos y cruzados, golpeaban con fuerza las lanzas enemigas. Su tarea principal no era cortar la madera, sino aplastar la geometría misma de la formación. Desviar las puntas hacia un lado, presionar las picas contra el suelo o enredarlas mortalmente entre sí. Aquí es donde la hoja flamígera revelaba todo su potencial letal. Su borde ondulado funcionaba como una sierra, mordía la madera, impidiendo que la lanza enemiga se deslizara por la hoja, y permitía literalmente arrancar la pica de las manos del infante suizo o apartarla con la ayuda de la falsa guarda. Tan pronto como varias picas se amontonaban y bajaban, se formaba una brecha en el muro perfecto. Esta corta ventana de vulnerabilidad era suficiente. En el pasillo abierto irrumpía instantáneamente la segunda línea de atacantes, armada con alabardas y espadas cortas Katzbalger. En la melé cerrada, las picas de 4 metros se convertían en una carga inútil. El monolito del cuadro se desmoronaba rápidamente, y comenzaba una masacre despiadada y sangrienta. El Zweihänder en este sistema servía como la barreta de asalto que forzaba fríamente la máquina militar más perfecta del Renacimiento. Además del asalto frontal a los cuadros enemigos, los maestros del Zweihänder tenían otra tarea táctica no menos peligrosa y honorable. Servían como guardaespaldas de élite para el alto mando, los abanderados del regimiento y las dotaciones de artillería. En el caos impredecible de las batallas del Renacimiento, cuando las líneas del frente a menudo se mezclaban y el comandante en jefe debía estar en el centro de los acontecimientos para dirigir a masas de miles de soldados, su vida pendía literalmente de un hilo. Y ese hilo lo protegían las hojas gigantes. Si un general o un señor noble resultaba herido, caía de su caballo muerto o simplemente era derribado por la presión de la multitud, llegaba el momento crítico. Según las descripciones de los historiadores militares de la época, el Doppelsoldner se paraba inmediatamente sobre el comandante caído, convirtiéndose en un escudo vivo e impasable. Y aquí entraba en juego la técnica única del combate circular continuo. El esgrimista experimentado no lanzaba golpes individuales y acentuados con el consiguiente retorno del arma a la guardia inicial. Con una espada tan voluminosa, eso sería demasiado lento y dejaría al combatiente expuesto a un contraataque. En su lugar, utilizaba la inercia de la hoja larga. Girando la espada en trayectorias complejas, los llamados ochos o molinetes, el lansquenete creaba alrededor del caído una verdadera esfera de la muerte. Dada la longitud de la hoja y la envergadura de los brazos del guerrero, el radio de alcance superaba los 2 metros. La colosal energía cinética de la flamberge giratoria no permitía que ningún oponente, ni siquiera el más valiente y acorazado, se acercara a distancia de golpe de alabarda o espada corta. Este carrusel de acero mortal no se detenía ni un segundo y continuaba hasta que los pajes o compañeros ayudaban al comandante herido a ponerse de pie y lo llevaban a la retaguardia. Para mantener tal rotación incesante de acero pesado, estando en el epicentro de la batalla y bajo la dura presión de la infantería enemiga, se requería una resistencia física monstruosa, un sentido del equilibrio ideal y una sangre fría absoluta. Es por eso que el arte de manejar el espadón se consideraba la verdadera cúspide del oficio guerrero, y los guardaespaldas con mandobles valían su peso en oro. Si crees que la lucha con espadas de 2 manos se parecía a un torpe movimiento de pesadas barras de hierro, como se muestra a menudo en el cine de Hollywood o la fantasía, estás profundamente equivocado. La esgrima con Zweihänder es un arte marcial elegante, complejo y matemáticamente preciso, construido completamente sobre las leyes de la física y la biomecánica del cuerpo humano. Los maestros del Renacimiento, que nos dejaron sus tratados de esgrima ilustrados, enseñaban la regla principal. La hoja de 2 manos nunca debe detenerse. Debido a las imponentes dimensiones de la espada, gastaba demasiada energía acelerarla desde cero para cada nuevo golpe. Por lo tanto, toda la técnica básica se basaba en la conservación de la inercia. El lansquenete se movía junto con el arma, fluyendo de una posición a otra de tal manera que el final de un barrido se convertía naturalmente en el impulso para el siguiente. La espada describía en el aire continuos y mortales ochos, protegiendo al combatiente por todos lados y no dejando que el enemigo se acercara. El secreto de la increíble velocidad de manejo
residía en el agarre correcto. La larga empuñadura permitía separar mucho las manos. La mano superior, situada cerca de la guarda, funcionaba como punto de apoyo y dirigía la hoja. Y la mano inferior, que sujetaba el pesado pomo, actuaba como una potente palanca. Los golpes no se daban con la fuerza de los bíceps o los hombros, sino mediante la torsión del torso, el trabajo de las caderas y el paso elástico. El combatiente literalmente ponía la masa de todo su cuerpo en la inercia de la hoja voladora. La enorme longitud permitía mantener al oponente a una distancia segura, combinando el radio de alcance de una lanza corta con el poder de corte aplastante de una alabarda. Pero si un enemigo ágil lograba deslizarse a través de este molino y acercarse, el guerrero cambiaba instantáneamente de táctica. Entraba en juego el agarre por el recazo. Esta técnica, conocida como media espada, convertía al instante al gigante en una rígida palanca de 2 manos para controlar el arma ajena, luchar en el clinch y asestar estocadas precisas y perforantes en la visera o las articulaciones de la armadura enemiga. Crear una espada gigante es solo la mitad de la batalla. El verdadero problema para el mercenario era cómo transportar a este monstruo de 2 metros durante las largas campañas militares. La era del Renacimiento no conocía trenes ni camiones. Los ejércitos se desplazaban a pie, recorriendo cientos de kilómetros a través del barro, caminos intransitables y empinados pasos de montaña. Es obvio que llevar un Zweihänder en una vaina clásica en el cinturón era físicamente imposible. Una espada de tal longitud inevitablemente se arrastraría por el suelo, se engancharía en los arbustos, golpearía las piernas de los compañeros y haría la marcha insoportable. Además, para sacar una hoja de 1,5 metros de una vaina en la cintura, simplemente no alcanzaría la longitud del brazo humano. Las películas de Hollywood y los juegos de fantasía a menudo pecan de mostrar héroes desenvainando espectacularmente enormes espadas de la espalda. Pero en realidad esto es un absurdo anatómico. No puedes sacar una hoja recta de tamaño completo de una vaina rígida en la espalda, ya que las articulaciones simplemente no permitirán levantar el brazo a la altura necesaria. ¿Cómo resolvían este problema logístico los verdaderos Doppelsoldner? La respuesta está en el duro pragmatismo de la época. En campaña, el Zweihänder de combate a menudo no tenía una vaina de madera rígida en el sentido habitual de la palabra. Para proteger la preciosa arma de la lluvia y la humedad, la hoja se engrasaba densamente con grasa animal o aceite y luego se envolvía firmemente con cuero suave, lona encerada o tela gruesa. El arma se transportaba a la espalda con la ayuda de una correa de cuero simple y ancha. Como señalaron acertadamente los historiadores de armas, esta forma de llevarla recordaba más a cómo los músicos errantes llevan un pesado violonchelo. En la marcha, la espada era más un equipaje incómodo que un arma de preparación instantánea. Repeler una emboscada repentina con tal hoja era irreal, por lo que para la autodefensa en el camino, el lansquenete siempre llevaba consigo una espada Katzbalger. Cuando el ejército se acercaba al campo de batalla y comenzaba a desplegarse lentamente en orden de combate, las correas de transporte se desataban y las fundas de cuero se enviaban al convoy. El Doppelsoldner simplemente colocaba la hoja gigante desnuda sobre su hombro, protegido por una hombrera de acero o el grueso paño del jubón. Exactamente en esta forma, meciendo rítmicamente el bosque de acero pesado sobre sus hombros, la vanguardia de élite marchaba al encuentro de las picas suizas. Forjar un Zweihänder no es solo artesanía de herrería, es un verdadero desafío tecnológico para la metalurgia del siglo XVI. La producción de tal gigante difería radicalmente de la creación de hojas de soldado masivas o puntas de lanza. El problema principal radicaba en el proceso mismo de tratamiento térmico y templado. El herrero necesitaba calentar uniformemente y luego enfriar correctamente una tira de acero de casi 2 metros de largo para que no se ondulara y no tuviera microgrietas debido a la colosal tensión interna. La hoja debía mantener un filo de navaja, pero al mismo tiempo permanecer lo suficientemente flexible y elástica para no hacerse pedazos al golpear brutalmente contra las astas de las picas enemigas. La más mínima violación del régimen de temperatura y la costosa pieza se convertía irremediablemente en chatarra. Es por eso que la creación de mandobles de combate verdaderos y fiables fue monopolizada solo por los mejores centros armeros de Europa. En primer lugar estaban los famosos gremios de Solingen y Passau en Alemania,
así como los maestros del norte de Italia. En sus mejores productos, los herreros ponían sellos prestigiosos, por ejemplo, el famoso Lobo de Passau corriendo. En esa época, esta marca no era solo un logotipo comercial, sino una garantía de calidad vital. Servía como certificado de que en el momento decisivo del asalto al cuadro, el acero no fallaría a su dueño. Es obvio que una herramienta de alta tecnología de tal nivel costaba una fortuna. El Zweihander nunca fue un arma estatal que se entregara a los reclutas comunes de los arsenales de la ciudad. Siempre fue una costosa propiedad privada. El Landsknete Doppel-Soldner lo adquiría por su cuenta, a menudo invirtiendo en la compra todo su doble sueldo acumulado durante varios meses y a veces años de trabajo sangriento. La espada enorme y ricamente decorada era para el mercenario no solo una herramienta de supervivencia, sino también un símbolo visible de éxito, alto estatus social y pertenencia a la casta cerrada de la élite militar absoluta de Europa. Perder esta hoja significaba para el maestro de la espada larga no solo la ruina financiera, sino también la pérdida de la imagen, el honor y el sentido mismo de su existencia en el campo de batalla. En la historia de las guerras, las armas a menudo se evalúan solo por su poder letal físico. La penetración de una bala de arcabuz, la longitud de una pica o el filo de una hoja. Pero a menudo olvidamos otro factor no menos importante del combate cuerpo a cuerpo: el impacto psicológico. El Zweihander no era solo una herramienta para romper formaciones, era un instrumento perfecto de terror, creado para aplastar la voluntad del oponente incluso antes del primer choque de acero contra acero. Imagina que estás en una fila de infantería del Renacimiento. Una columna de choque avanza hacia ti. Delante, en la primera fila, marchan veteranos portando espadas desnudas de dimensiones monstruosas. Bajo los rayos del sol, brillan siniestramente las curvas de las Flamberex, hojas llameantes que con su sola apariencia prometen heridas terribles y desgarradas. En el siglo XVI, cuando la cirugía de campo se reducía a la amputación sin anestesia y la cauterización con aceite hirviendo, el miedo a tal mutilación paralizaba incluso a los mercenarios más experimentados. Los rumores de que las heridas de tal hoja no cicatrizaban en absoluto volaban instantáneamente por los campamentos. Cuando las líneas chocaban, la presión psicológica alcanzaba su apogeo. La pesada hoja de 2 manos, cortando el aire, emitía un zumbido bajo y amenazante característico. Los molinetes y ochos incesantes que giraban los Doppel-Soldner creaban ante ellos un muro visual de metal volador. El soldado enemigo entendía: intentar dar un paso adelante significaba la pérdida inminente de extremidades. Una cosa es recibir una estocada limpia de lanza, y otra muy distinta es caminar hacia una picadora de carne de 2 metros que gira. Este miedo animal ante la implacable máquina de acero a menudo quebraba la moral de destacamentos enteros. A menudo, la infantería inexperta, incapaz de soportar la presión psicológica, comenzaba a retroceder y desmoronar la formación, incluso antes de que las espadas gigantes entraran en contacto real con sus astas. En esto consistía la eficacia suprema del Zweihander. No solo abría brechas físicamente, sembraba el pánico, obligando al enemigo a ceder posiciones por puro instinto de autoconservación. Nada es eterno bajo la luna, e incluso el arma blanca más perfecta, tarde o temprano, cede sus posiciones. El siglo de las espadas gigantes que gobernaban los campos de batalla de Europa resultó ser sorprendentemente corto. Y el asesino del Zweihander no fue una hoja más perfecta, sino la pólvora y el plomo. Ya a mediados del siglo XVI, el pensamiento militar comenzó a cambiar rápidamente. Los arcabuces primitivos daban paso a mosquetes más pesados, fiables y de largo alcance. Una pesada bala de mosquete, disparada desde corta distancia, atravesaba fácilmente no solo los petos ligeros de los piqueros, sino también las armaduras de buena calidad de los Doppel-Soldner de élite. Cambió la estructura misma del combate. Las clásicas formaciones suizas fueron reemplazadas por los famosos tercios españoles, donde los piqueros actuaban en estrecha e inseparable conexión con los destacamentos de tiradores. Ahora, para romper la formación monolítica enemiga, los generales ya no necesitaban enviar a los maestros de la espada larga a una muerte segura, arriesgando personal valioso. Era mucho más efectivo y seguro simplemente fusilar el bosque erizado de picas enemigas con una potente salva de plomo a distancia. En estas nuevas y despiadadas realidades de la guerra, el Zweihander comenzó a perder rápidamente su sentido táctico. El guerrero con espada de 2 manos
Obligado a salir a la vanguardia del ataque, se convertía en un blanco ideal, grande y visible para los mosqueteros enemigos. Ninguna maestría de esgrima de años, ningún molinete de acero protector, ni golpes cruzados podían desviar una bala invisible en vuelo. La velocidad y la densidad del fuego aumentaban con cada década, y las posibilidades de que un Doppelsoldner llegara siquiera a la distancia de combate cuerpo a cuerpo para usar su Flammers se reducían a cero. Además, los ejércitos se volvían cada vez más masivos. El proceso largo, individual y costoso de entrenar a los virtuosos de la hoja de dos manos dejó de ser económicamente rentable. Resultó que era mucho más barato y rápido enseñar a un simple recluta a cargar un mosquete a la orden. La potencia de fuego masiva venció fríamente al alto arte de la esgrima, y los temibles colosos de acero comenzaron a abandonar para siempre la primera línea del frente. Aunque la era de las batallas masivas de piqueros llegó a su fin, las espadas gigantes no desaparecieron de los campos de batalla de la noche a la mañana. A lo largo del siglo XVII, en las sangrientas carnicerías de la Guerra de los 30 años, el Zweihänder encontró un nuevo nicho táctico extremadamente estrecho pero terrible: la guerra en las trincheras y durante el asedio de fortalezas. Durante el asalto a brechas estrechas en las murallas de la fortaleza, donde era imposible desplegar largas alabardas, y los pesados mosquetes después de la primera salva se convertían en garrotes inútiles, el asaltante acorazado con un mandoble se convertía en una máquina de ruptura imparable. Los continuos barridos cruzados de la hoja pesada en el espacio reducido de la trinchera o el pasillo de la fortaleza no dejaban a los defensores ninguna oportunidad de acercarse. Sin embargo, este fue solo el canto del cisne de la gran hoja. El verdadero legado del Zweihänder se alejó mucho de las trincheras sucias y los campos de batalla empapados de sangre. A medida que las armas de fuego conquistaban definitivamente Europa, la espada de dos manos se transformó gradualmente de una herramienta funcional de supervivencia en un símbolo sagrado de poder militar, alto estatus y poder estatal. Es en este periodo cuando aparecen las famosas espadas de oso o ceremoniales. Estos gigantes ya no estaban destinados en absoluto al combate real. Se forjaban increíblemente enormes y pesados. El peso podía alcanzar los 7 y a veces 10 kilogramos. Las hojas anchas se grababan ricamente, se cubrían de dorado, escudos de armas y tallas hábiles, y las empuñaduras se forraban con terciopelo caro y se decoraban con metales preciosos. El equilibrio de combate y la aerodinámica ya no importaban. El objetivo principal y único era impresionar a los espectadores. Tales espadas eran llevadas solemnemente por guardias de honor ante monarcas, príncipes electores y magistrados supremos durante coronaciones, desfiles militares y fiestas urbanas. La guardia, armada con estas cruces de acero monumentales y brillantes, personificaba visualmente la inmutabilidad de la ley, la justicia y el orden. Así se cumplió la evolución final del Zweihänder, el arma más brutal, compleja y despiadada del Renacimiento, cuya hoja una vez rompió formaciones inexpugnables y decidió el destino de imperios, se congeló para siempre en las vitrinas de los museos y los arsenales de los viejos castillos europeos. Se convirtió en un monumento silencioso a aquellos tiempos en que el resultado de la historia mundial todavía dependía de la fuerza física absoluta, la biomecánica precisa y el brillo frío e inevitable del acero. Hoy en día, la espada de dos manos a menudo se percibe exclusivamente a través del prisma de la cultura de masas, como un arma grotesca y exagerada de juegos de fantasía o un atributo obligatorio de héroes ficticios con una fuerza física inhumana. Sin embargo, como hemos visto, la historia real del Zweihänder es mucho más compleja, pragmática e interesante que cualquier ficción. Fue una herramienta de alta tecnología para su tiempo, una obra maestra del pensamiento de herrería, creada para resolver una tarea táctica concreta e increíblemente difícil: romper la formación monolítica invencible de la infantería enemiga. Este gigante de acero exigía de su dueño no la furia ciega de un berserker, sino un cálculo frío, un dominio virtuoso de la biomecánica, un equilibrio ideal y la disposición de ser el primero en entrar en el epicentro de la lucha mortal. Los Doppelsoldner, maestros diplomados de la espada larga, eran la verdadera élite militar del Renacimiento. Eran personas que, con su acero profesional y su propia sangre, abrían camino a ejércitos enteros,
y con sus propias manos rediseñaban el mapa político de Europa. El Zweihänder no es solo un trozo de hierro afilado del tamaño de un hombre. Es un monumento al genio humano, a la severa crueldad de las guerras del siglo XVI y a la continua evolución del pensamiento militar. Nació exactamente cuando surgió una necesidad crítica de él. Brilló intensamente en las batallas más sangrientas de su siglo y se retiró dignamente a la sombra, cediendo su lugar al progreso implacable, la pólvora y el plomo. Permaneció para siempre como símbolo de ese tiempo despiadado en el que el resultado de la batalla todavía se decidía cara a cara. Y ahora una pregunta para los espectadores. ¿Qué creéis? Si las épocas históricas chocaran, ¿podría un destacamento de élite de lansquenetes con Zweihänders romper eficazmente la famosa formación densa de legionarios romanos, armados con gladius cortos y grandes escudos de cuerpo entero? ¿O la táctica de Roma resultaría más fuerte que la biomecánica del Renacimiento? Compartid vuestra opinión y teorías históricas en los comentarios. Leemos todo. Gracias por sumergiros en el arte de la guerra de los siglos pasados con nosotros. Habéis visto Crónicas del Acero. Suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos los nuevos análisis profundos de táctica, tecnología y armas blancas. Hasta la próxima.